Me preocupa usted. ¿Yo? Sí, usted. Lo que oculta. Tengo la sensación de que siempre me cuenta la verdad a medias. ¿Que lo he notado? ¿Que sí? ¿Se ha movido? ¡Ay, Pepe! Quiero que pienses en algo antes de empezar. Imagina que llevas años construyendo una fortaleza. Piedra a piedra, mentira a mentira, silencio comprado a silencio comprado. Imagina que esa fortaleza nunca ha tenido una grieta visible, que cada vez que alguien se ha acercado demasiado, has encontrado la manera de alejarlo. Con dinero, con miedo, con información que duele más de lo que el otro está dispuesto a soportar. Ahora imagina que en una sola noche, sin que nadie lo haya planeado así, sin que nadie lo haya coordinado, 5 personas distintas empiezan a moverse, cada una por su cuenta, cada una sin saber lo que hacen las otras. Y todas, sin excepción, caminan hacia el mismo punto exacto de tu fortaleza. Eso es lo que le pasa a Victoria Salcedo en el capítulo 418 de Valle Salvaje. Y lo más interesante no es que le pase. Lo más interesante es que ella todavía no lo sabe del todo. Todavía cree que puede manejar cada pieza por separado. Todavía cree que tiene tiempo. Bienvenidos. Vamos a hablar de este capítulo como se merece. Para entender lo que pasa esta noche en el valle, hay que entender primero cómo funciona Victoria Salcedo. No como villana de telenovela, sino como personaje construido con una lógica interna muy precisa. Victoria no actúa por maldad pura, actúa por control. Hay una diferencia importante entre las dos cosas. La maldad pura no calcula. El control siempre calcula. Victoria lleva temporadas enteras tomando decisiones frías, quirúrgicas, sin margen de error emocional visible. Cada movimiento suyo tiene una razón. Cada alianza que construye tiene un precio justo. Cada silencio que compra está tasado con exactitud. Esto la ha hecho prácticamente invencible durante mucho tiempo. No porque sea más inteligente que todos los demás, sino porque juega con una ventaja que los demás no tienen. Ella conoce el precio de cada persona en ese palacio. Y hasta ahora siempre ha tenido el dinero para pagarlo. El capítulo 418 empieza a desmontar eso. No con una confrontación grande, no con un escándalo público, sino con algo mucho más pequeño y mucho más peligroso. Una comadrona que entra a una capilla y pronuncia 4 palabras que Victoria nunca ha escuchado de nadie. No es cuestión de dinero. Esas 4 palabras son la primera grieta real en la fortaleza. No porque Benigna sea un personaje poderoso en términos de recursos o influencia, sino porque representa algo que Victoria no tiene catalogado en su sistema. Una persona que ha llegado a un límite que el dinero no puede comprar. Hay que ser honesto con Benigna. No es una heroína. Lo que hizo durante semanas, administrarle un bebedizo a Matilde, cobrar por ello, mirarla a los ojos mientras esa mujer construía ilusiones sobre una maternidad fabricada, es una crueldad concreta con una víctima concreta. Eso no se borra. Pero este capítulo hace algo que Valle Salvaje sabe hacer bien cuando está en su mejor forma. Muestra que las personas no son categorías fijas. Benigna no es buena ni mala en abstracto. Es alguien que tomó decisiones malas por dinero durante semanas y que esta noche, por alguna razón que el capítulo no explica del todo, llegó a su límite. ¿Qué la llevó ahí? El guión no lo dice directamente. Lo que sí dice es lo que encontró cuando llegó. Que el bebedizo que llevaba administrando tiene efectos que ninguna de las dos había calculado. Ciertas hierbas, en determinadas combinaciones y condiciones, no solo simulan los síntomas de un embarazo, los favorecen. El cuerpo de Matilde ha respondido de una manera que ya no es química pura. Existe la posibilidad real, concreta, de que Matilde esté embarazada de verdad. Esto cambia todo el tablero. Una mentira sobre un embarazo falso se puede desmontar. Una mentira que produce un resultado real
no se puede desmontar de la misma manera. No puedes decir todo era inventado cuando el resultado de esa invención respira y llora. Benigna lleva eso a la capilla. Lo pone sobre la mesa. Y luego hace algo que Victoria no esperaba. Devuelve los 2 frascos del bebedizo y dice que se retira. Victoria intenta lo de siempre. Primero el dinero, luego la presión. Le recuerda lo que sabe de su pasado, las deudas que tiene, los riesgos que corre si habla. Son las 2 herramientas que siempre le han funcionado y que esta noche no funcionan. Benigna la escucha. No la interrumpe. Y luego sale, lo que deja a Victoria atrás, sola en la capilla con los 2 frascos en la mano, no es solo la incertidumbre sobre lo que Benigna va a hacer. Es algo más profundo. Es la primera vez en mucho tiempo que una de sus herramientas fundamentales ha fallado completamente. Y eso, para alguien que construyó toda su seguridad sobre la premisa de que todo tiene un precio, es mucho más desestabilizador de lo que parece desde fuera. La pregunta que se queda flotando en esa capilla vacía es precisa. ¿Hasta dónde ha llegado Benigna antes de venir aquí? ¿Ya habló con alguien? ¿Ya tomó alguna decisión que Victoria no puede deshacer? El capítulo no responde eso todavía. Y ese silencio es exactamente lo que convierte la escena en algo que sigue pesando mucho después de que termina. Al otro lado del palacio, mientras Victoria procesa lo de Benigna, hay otra conversación que lleva casi 1 hora. Luisa y Bárbara llevan semanas cargando un peso que nadie más en ese palacio está dispuesto a cargar. La certeza de que la niña que todos llaman María no es la hija que Adriana trajo al mundo. Luisa lo sabe porque lo escuchó. No lo dedujo, no lo interpretó, no lo soñó. Lo escuchó con sus propios oídos en aquella habitación la noche en que Adriana dio a luz. El bebé que nació era un varón, y ese llanto desapareció como si nunca hubiera existido. Durante semanas, eso ha sido suficiente para Luisa. Suficiente para saber, no suficiente para demostrar. Lo que necesita esta conversación con Bárbara no es convencerla de nada. Bárbara ya está convencida. Lo que Luisa necesita es decirlo en voz alta. Escucharse a sí misma pronunciar esa verdad en un espacio donde alguien la recibe sin dudar. Hay algo específico en eso, en la diferencia entre saber algo en silencio y decirlo en voz alta delante de alguien que te cree, que cambia la manera en que esa verdad ocupa espacio en tu cabeza. El problema que tienen las dos es el mismo de siempre. Sin poder real, sin acceso a la Santa Hermandad, sin una autoridad que pueda mover lo que ellas no pueden mover, este secreto se queda donde está. Y un secreto que se queda donde está es exactamente lo que Victoria necesita. Bárbara pronuncia un nombre. Rafael. Luisa duda. No porque no confíe en Rafael. Duda porque sabe lo que significa añadirle esto encima de todo lo que ya carga este hombre. Pero las dos saben que no hay alternativa real. Rafael es el duque. Rafael tiene acceso a la Santa Hermandad. Y Rafael, después de perder a Adriana, haría cualquier cosa por saber la verdad sobre su hijo. La decisión está tomada. Lo que falta es el momento, las pruebas, la manera de llegar a él antes de que Victoria lo intuya. Lo que ninguna de las dos nota es la sombra que se mueve al otro lado de la puerta entreabierta. El capítulo nos revela quién es. Esa presencia sin nombre que acaba de escuchar toda la conversación es uno de esos recursos que Valle Salvaje usa con precisión cuando quiere que el espectador se quede con algo concreto en la cabeza. No es suspenso vacío. Es una amenaza real cuya identidad todavía no conocemos y que puede cambiar completamente el rumbo de lo que Luisa y Bárbara acaban de decidir. En los aposentos del duque, Rafael está teniendo su propia batalla, una más personal, más doméstica, pero que dice mucho sobre el tipo de hombre que es. Leonor ha intentado hablar con él.
le ha dado explicaciones, ha reconocido lo que tiene que reconocer, y Rafael le ha respondido con esa claridad específica que tiene cuando algo le ha llegado de verdad. El problema no fue que Leonor se marchara, fue que lo hizo sin decírselo. Una sola palabra habría sido suficiente. Un mensaje, cualquier cosa. Él mismo habría encontrado la manera de ayudar. Lo que le duele no es la ausencia, es haber sido privado de la posibilidad de hacer lo correcto. No hay segunda oportunidad. Fuera las dos. Entonces, entra Rosalía, sola, sin Leonor, reconociendo desde el primer momento que actúa a sus espaldas. Y lo que hace Rosalía en esa conversación no es suplicar, no se derrumba, no apela a la compasión, razona, con la precisión de alguien que ha pensado cada palabra antes de pronunciarla. Le dice a Rafael que está castigando a la persona equivocada, que la responsabilidad es suya, no de Leonor, que Leonor lleva años cuidándola y que fue ella quien la empujó a actuar así. Y luego hace una pregunta. ¿Tienes hermanos? Rafael responde. Me quedan 2. ¿Y no acudirías a socorrerlos si supieras que te necesitan? El silencio que viene después no se puede fingir. Rafael las deja quedarse, no para que Leonor retome su papel con María. Eso no está en discusión, sino en el palacio. Unos días, mientras la salud de Rosalía lo permite. Pero hay algo más en esa decisión. Rafael empieza a hacerse una pregunta que todavía no ha formulado en voz alta. ¿Quién es realmente esta mujer? ¿Qué sabe? ¿Qué conexión tiene con todo lo que está pasando en el valle? Rosalía ha entrado en su cabeza. Y eso, aunque él todavía no lo sepa, puede ser importante. Hay un momento en este capítulo que parece haber llegado de otro día. Un día normal, uno de esos días que este palacio ya no tiene. Los criados hablan de Atanasio, de cómo se quedó solo con María una tarde y no supo qué hacer. Cómo iba de un lado al otro repitiendo el nombre de la niña con esa mezcla de ternura y pánico que tienen los que nunca han cuidado a una criatura pequeña. Alguien dice, entre risas, que no es para menos, que ser padre da respeto, que el momento se acerca y Atanasio está nervioso. Se ríen, con esa ligereza completamente despreocupada de quien no sabe lo que sabe el espectador, porque Atanasio no va a ser padre, no de la manera en que cree. El bebé que está esperando no existe. Y Matilde, en algún lugar de ese palacio, sigue sonriendo por una maternidad construida con mentiras, con hierbas y con el dinero de una mujer que nunca tuvo ninguna intención de hacerle bien. Esta escena no tiene ningún elemento dramático visible, y por eso es el momento más doloroso del capítulo. El drama que duele más no es el que grita, es el que no sabe que debería estar callado. Fuera del palacio, algo aparece en un camino que nadie esperaba revisar. Un mensajero llega a la casa pequeña, con lo que encontró a media hora del valle. Rastros de un enfrentamiento, un chal desgarrado, huellas en la tierra húmeda, manchas oscuras sobre las piedras del sendero. Y entre todo eso, un pañuelo bordado, con las iniciales VS. Mercedes lo mira. No dice nada durante un segundo que se hace largo. Dámaso, a su lado, la observa con la atención que tiene cuando está midiendo a alguien que le importa. Y Mercedes, con esa manera de hablar que tiene cuando una decisión ya está tomada y lo único que queda es ejecutarla, habla. La denuncia ante la Santa Hermandad no espera más. 3 letras bordadas en un pañuelo. Eso es lo que convierte una tarde de búsqueda en el inicio de un proceso que Victoria no puede detener desde donde está, porque todavía no sabe que está en marcha. Un pañuelo con iniciales es una prueba pequeña, pero en el momento correcto, en manos de la persona correcta, frente a la autoridad correcta, una prueba pequeña puede ser suficiente para abrir una puerta que nunca más se va a cerrar.
Pedrito no debería haber entrado a la capilla. Lo sabía antes de entrar. Pero este niño ha desarrollado algo que los adultos en ese palacio muchas veces no tienen: la capacidad de leer lo que no se dice. Ha aprendido a interpretar caras, tonos, silencios. Ha observado durante suficiente tiempo a suficientes personas para saber que algo importante está pasando alrededor de él, aunque nadie se lo diga directamente. Entró cuando la capilla estaba vacía, a media mañana, buscando algo que no sabía exactamente qué era. Lo que encontró no era evidente a primera vista. No era un documento ni ningún objeto que un adulto hubiera señalado como relevante. Era un botón, pequeño, atrapado entre dos tablones detrás del reclinatorio. Pero Pedrito lo reconoció. ¿Ha visto ese tipo de botón antes? En mangas que conoce. Lo recogió. Lo guardó. Salió de la capilla con el corazón acelerado. Se cruzó con Bárbara en el pasillo. Ella vio algo en su cara. Esa carga específica que tienen los niños cuando llevan algo que pesa más de lo que pueden manejar solos. Lo llevó a su habitación. Le dio agua. Le preguntó. Y Pedrito, con esa lealtad confusa que tienen los que todavía no saben completamente en quién confiar, le dijo que creía haber encontrado algo. Algo que quizás no debería haber visto. Bárbara le prometió que entre los dos iban a llegar al fondo de eso. Un botón, una promesa, un hilo más que Victoria no había contemplado en ninguno de sus cálculos. Mientras todo lo anterior converge, hay alguien que lleva horas moviéndose en los márgenes del valle sin que nadie lo vea. Fausto, un nombre que muchos daban por borrado, un hombre al que el valle entero creyó muerto, que lleva años construyendo en silencio algo que esta noche ha empezado a tomar forma, que entró por la puerta de servicio de la casa pequeña sin que nadie lo notara, que escuchó lo que Luisa y Bárbara dijeron en esa salita. Antes de marcharse, se quedó observando desde fuera, oculto, a las dos mujeres que acaban de convertirse en sus aliadas sin saberlo todavía. Y algo en su cara cambió. No exactamente alivio, algo más difícil de nombrar. Luego se fue, sin ruido, sin despertar a los perros. Se montó en su caballo en las afueras del valle. Miró una última vez hacia el palacio iluminado donde duerme su enemiga. Y se dijo lo que lleva años diciéndose. Pronto, una sola palabra, pero cargada con años de espera y de planificación silenciosa. Fausto no es una amenaza nueva para Victoria. Es una amenaza que Victoria creía haber eliminado hace tiempo. Y eso la hace más peligrosa que cualquiera de las otras. Al final del capítulo, Victoria está sola en su alcoba. Mira por la ventana hacia la capilla y siente algo que lleva años sin necesitar gestionar. Miedo. No el miedo concreto de quien cometió un error y espera el castigo inmediato, sino algo más lento. El miedo de quien empieza a entender que el terreno sobre el que construyó todo tiene grietas que llevan mucho tiempo formándose sin que ella las viera. Intenta hacer lo que siempre hace: catalogar, ordenar, asignar a cada amenaza su nivel de urgencia y su solución posible. Benigna sabe demasiado. Y Benigna ya tomó una decisión. Mercedes tiene pruebas. Y Mercedes ya está actuando. Luisa y Bárbara tienen un plan. Y ese plan tiene nombre: Rafael. Pedrito tiene un botón. Y ese botón tiene una historia. Fausto está vivo. Y Fausto lleva años esperando. Cada uno de estos frentes, por separado, es manejable. Victoria ha sobrevivido a amenazas individuales. Ha comprado silencios. Ha fabricado versiones. Ha maniobrado con una habilidad que muy pocos en ese valle podrían igualar. El problema no es cada frente por separado. El problema es que todos se están moviendo a la vez, sin coordinación visible entre ellos, sin que ninguno sepa exactamente lo que saben los demás, pero todos avanzando hacia el mismo centro. Eso es diferente
a todo lo que Victoria ha enfrentado antes. Y la capilla, ese lugar al que fue a buscar algo parecido al orden en el caos, se ha convertido esta noche en el sitio exacto donde empezó lo que no sabe todavía cómo terminar. Este capítulo no tiene una escena grande. No hay confrontación definitiva. No hay revelación pública. No hay momento de ruptura visible. Y sin embargo, es uno de los capítulos más importantes de la temporada, porque hace algo que es difícil de ejecutar bien en ficción serial. Muestra el momento exacto en que una situación pasa de controlada a incontrolable, sin que ninguno de los personajes lo vea todavía con claridad. Victoria sigue teniendo recursos, sigue teniendo influencia, sigue siendo peligrosa, pero la proporción ha cambiado. Lo que antes era manejable empieza a no serlo. Y lo más interesante de cómo está escrito este capítulo es que esa transición no se anuncia. Simplemente ocurre en 5 escenas distintas, a través de 5 personas que no saben que están haciendo lo mismo. La otra cosa que merece atención es Benigna. No como heroína, insisto, sino como ejemplo de algo que Valle Salvaje a veces muestra mejor que otros. Que las personas que hacen daño no son bloques inmóviles. Benigna hizo algo malo durante semanas. Esta noche llegó a un límite. Devolvió los frascos. Dijo que no era cuestión de dinero. Y salió. ¿La redime completamente? No. Probablemente no del todo. Pero hay una diferencia entre quien hace daño y nunca se detiene, y quien hace daño llega a su límite. Y decide que ese límite importa más que su propia seguridad. Benigna esta noche cruzó esa línea. Tarde. Con consecuencias que todavía no conocemos. Pero la cruzó. La pregunta que deja el capítulo es sencilla, pero tiene mucho peso. ¿Victoria verá lo que se está formando a su alrededor a tiempo de hacer algo? ¿O seguirá creyendo que puede manejar cada pieza por separado hasta que ya no haya piezas que manejar? Eso es lo que viene. Cuéntame en los comentarios, ¿qué crees tú que va a pasar? Si este análisis te dio una manera diferente de ver lo que pasó esta noche en el valle, ya sabes qué hacer. Like, suscripción y campanita. Nos vemos en el 419.